Creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? El psicoanálisis viene a demostrar que el ser humano siempre se ubicó como en un lugar de centro, ¿sí? Como un lugar de completud. Y lo que viene a demostrar el psicoanálisis es que no tenemos control de todo. ¿Cómo estás viviendo el hecho de que de pronto se vuelva a hablar de la salud mental? Hace 50 años la salud mental no estaba en lo cotidiano, era vos te enfermás y listo. Si alguien tenía una persona que tenía alguna patología mental, era llevada afuera. Hace no mucho tiempo, personas que tenían trastornos mentales eran atados, eran excluidos, eran maltratados simplemente porque no se entendía qué les pasaba. Pero lo importante, digamos, que el inconsciente es algo que no controlamos. Segundo episodio de Conversando en el Diván. Esta ocasión estamos con Arturo Pereira. Buenas tardes. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un gran honor para mí poder estar en este espacio súper acogedor y bueno, poder compartir un poco con vos y bueno, con la gente que nos escucha todo esto que fuimos ideando hace un tiempo. Arturo Pereira, para los que aún no lo conocéis, os irá sonando poco a poco el nombre porque viene a hacer mucho ruido en la provincia de Barcelona ahora, viene de Argentina. Él nos va a contar más ahora su historia, pero bueno, yo lo conocí estudiando juntos el máster de psicoanálisis y enseguida vi que era una persona que tenía mucha sensibilidad en desentrañar lo que ocurre en la mente y al final este es el perfil que estamos buscando en Conversando en el Diván y creo que vamos a tener una conversación muy interesante sobre lo que es el psicoanálisis, pero tranquilos, que va a ser todo muy introductorio y vamos a, creo que, ir desentrañando poco a poco qué es, de dónde viene, es o no psicoterapia, es otra cosa y creo que nadie mejor que Arturo, desde esa mirada inocente todavía como persona que se está construyendo, nos va a poder seguro aclarar muchas cosas. Arturo, cuéntanos un poco de dónde vienes, cuál es tu historia. Bueno, primero que nada quiero decir que es un ideal muy grande el que acaba de mencionar Benjamín y que yo prefiero como ir un poco que el ideal no sea tan grande porque cuando el ideal cae por ahí el ruido es muy fuerte, pero muchas gracias porque se aprecia mucho esa estima. Bueno, yo soy de Argentina, soy del norte de Argentina, Argentina es un país precioso, muy grande, soy psicólogo. Para los que no saben, bueno, en Argentina la psicología y el psicoanálisis son dos corrientes que entraron muy profundo, históricamente entraron las dos juntas, entonces psicología y psicoanálisis en Argentina es casi lo mismo y es como un país donde la corriente más fuerte es el psicoanálisis, que en el mundo en realidad hoy por hoy ya no es tan así. Está Francia, Brasil, Argentina, son como potencias en psicoanálisis. Mi formación en la universidad es una carrera de 5 años, es una licenciatura y es un poco más de orientación lacaniana, ¿sí? Yo estudié, bueno, 5 años en una universidad en Corrientes, en el norte de Argentina, y cuando terminé la universidad me aparté del psicoanálisis, que eso es real, porque yo veía que en mi país el psicoanálisis era muy ortodoxo, que era como muy dogmático y los dogmas muchas veces no se cuestionan. Entonces yo dije, esto me está haciendo ruido y no me termina de convencer. Entonces hice una especialización en algo que acá en España están como mucho más familiarizados, que es cognitivo-conductual, pero en Argentina cognitivo-conductual integrativo, porque yo decía, yo quiero ayudar a mis pacientes y siento que hay cosas que acá me están faltando. Y bueno, estudié 2 años esa especialización con una fundación de Buenos Aires, la Fundación Aguilé, pero después, un poco como el hijo pródigo, ¿no? Fue como en la consulta, en mi despacho, con mis pacientes, me daba cuenta de que al final, si bien mi formación en cognitivo-conductual integrativa me sirvió muchísimo porque al final el terapeuta lo que hace es elaborar su caja de herramientas, ¿no? Y poder ir como, a ver, la psicología es
una ciencia que todo el tiempo se está desarrollando y que uno tiene que estudiar y estudiar y estudiar porque nosotros trabajamos con personas. Las personas son seres cambiantes, el mundo es cambiante, entonces vos todo el tiempo tenés que ir estudiando para que las herramientas estén afiladas claramente. Entonces yo cuando seguía trabajando, me daba cuenta, apa, pero yo acá estoy usando mucho más el psicoanálisis. Pero dije, entonces, ¿por dónde tengo que ir? Y ahí dije, bueno, vamos a seguir estudiando, me puse a investigar de que, bueno, el psicoanálisis no es uno y no es dogmático, sino que en realidad hoy, en el 2024, hay un montón de corrientes psicoanalíticas, que eso también se tiene que quedar claro, digamos, o sea, no es que hay una escuela y un modo, sino que el psicoanálisis nació hace muchísimo tiempo con Freud en 1900 como año fundacional, ¿no? Pero Freud desde 1800 y tanto ya fue él estudiando, viendo por dónde iba y a partir de él, 120 años que trajeron mucha agua y ahí, bueno, me puse a investigar y dije, me gusta este máster, que es lo que me trae a España, estoy haciendo un máster acá en psicoterapia psicoanalítica y me gustó más la mirada relacional que tiene el psicoanálisis en España. Entonces dije, me gustaría ir a formarme allá, me gustaría tener otra mirada donde el psicoanálisis no es la hegemonía, no es el dogma, donde en realidad no está tan disperso. Entonces eso es lo que me hizo venir a España, conocer a Benjamín, conocer a mis compañeros, conocer a gente muy maja, le dicen ustedes. Entonces eso es lo que me trae acá y lo que hace que hoy esté sentado acá, que yo no creo que sea el mejor representante, pero bueno, agradezco mucho el lugar. Ok, Arturo, qué bueno saberlo y bienvenido pues, a España. Espero que te atiendan todos bien, con cariño. Y creo que es muy interesante ya lo que estás comenzando a comentar, porque bueno, me recuerda un poco a la idea esta idílica, ¿no? del periodista que cree que va a ser Ernest Hemingway y luego se da cuenta de que no, pero al final vuelve a amar aquello que le había empujado vocacionalmente. Y está claro de que hay algo que nos atrae a los psicólogos con esto del psicoanálisis, ¿no? Decías que lo tendríamos que ubicar a inicios de final del siglo XIX, ¿cierto? Entiendo que es 1800 pasado los 50, ¿no? Y con ese nombre en concreto que es Sigmund Freud, ¿no? ¿Qué trae de nuevo el psicoanálisis? ¿Es la aparición, digamos, oficial de la psicología? ¿O qué trae de nuevo Freud? ¿Qué trae de nuevo esta mirada psicoanalítica? Creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis, algunos le llaman la tercera herida narcisista, que hoy estuvimos un poco hablando, ¿no? Viene a demostrar que el ser humano siempre se ubicó como en un lugar de centro, ¿sí? Como un lugar de completud. Y lo que viene, digamos, a demostrar el psicoanálisis es que no tenemos control de todo. Sí, yo creo que o sea, este inconsciente que descubre Freud, o sea, Freud, para los que no saben, era neurólogo, ¿sí? O sea, Freud por mucho tiempo trató de encajar al psicoanálisis dentro de la cientificidad, por así decirlo. Sus primeros textos, Proyecto de Neuropsicología para Neurólogos, era un texto súper biologicista, ¿sí? Es decir, él trataba de que se pueda encajar, es decir, incluso sus primeros escritos trata de ubicar, y también nosotros tenemos como que entender que estamos hablando de un señor de 1800 y tanto. Es decir, muchas veces lo que pasa es que se evalúa con los elementos que tenemos ahora, ¿sí? Que cómo conocemos hoy el cerebro, cómo conocemos hoy el contexto, pero él estaba en Viena en una época victoriana, ¿no? Y él lo primero que trata de hacer es ¿dónde están estas cosas? Él era neurólogo, como ya lo mencioné, entonces él decía, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en el funcionamiento? Trata de encajar. Y en 1900, con Ana O,
él deja Es un un caso en poco, que es un concreto caso este. en concreto, perdón, sí, sí. Ana O es un caso en concreto donde él como que termina de establecer las bases y pone como objeto de estudio el inconsciente, ¿sí? El inconsciente como, como objeto de estudio y como método la asociación libre, que fue por este caso porque ella comenzaba a hablar y bueno, y ahí Freud lo que pasa es que deja un poco, y esto quiero aclarar que estoy contando muy así Ahora vamos concretando, ¿vale? voy contando como muy así por sobre Superficial. superficial Vale, para vale. que un poco se entienda. Suelta un poco, digamos, toda esta idea que él quería de ubicar, ¿sí? En un lugar concreto. Recordemos que ahí todavía no estaba desarrollada la neurociencia, o sea, hay un montón de cosas. Él quería, suelta un poco esto y se comienza a nacer el psicoanálisis a partir que él pone como objeto de estudio el inconsciente y como método la asociación libre. Entonces, si te he entendido bien, y también voy a intentar a llevar un poco lo que vas comentando, Arturo, a la gente que a lo mejor no está tan introducida. O sea, de entrada decimos que Freud viene a revolucionar un poco el pensamiento, de entrada pues eliminando del centro al hombre, esa idea tan más bien antropocentrista, típica de la época de Immanuel Kant, en fin, toda esta época un poco más de suprimir a Dios de la ecuación y colocar al hombre como el centro del universo. Y Freud un poco lo que plantea es cuidado porque somos seres limitados y tenemos control muy relativo en relación a todo lo que nos acontece, ¿no? Y yo creo que es un buen momento quizás quizás antes de entrar en la asociación libre como método, creo que es interesante que podamos aclarar a nuestros oyentes qué es el inconsciente, es decir, más sin entrar en un tema muy específico, de entrada, creo que está claro de que no hay una topología concreta en el cerebro, ¿no? Donde el inconsciente está aquí en la glándula tal, ¿no? Sino que estamos hablando más bien de un Freud buscando un lugar metafórico en la mente, ¿no? ¿Y qué sería el inconsciente, Arturo? ¿Cómo lo podemos definir para las personas que nos escuchen? De vuelta es una pregunta Jodida. súper profunda y esto que mencionás es súper interesante porque en realidad, si bien la primera idea de Freud, digamos, era como tratar de ubicar en dónde estaba, si en lo prefrontal o en lo parietal o dónde, digamos, eh, ahora hay estudios como que todavía no está corroborado, ojo, que no haya ningún hate en los comentarios, pero hay estudios como que dicen, apa, pero puede estar relacionado más con esta área. parte, esta área, estas neuronas que hacen esto, etc. Pero lo importante, digamos, que el inconsciente es algo que no controlamos, ¿sí? Es decir, yo lo entiendo más, ¿sí? Esto es lo que a mí me ayuda a entender que nosotros tenemos muchas experiencias, ¿sí? Que son presimbólicas, ¿sí? O preentendimiento, que nos acompañan durante toda la vida, ¿sí? Para que se entienda. Es decir, hay las experiencias, las primeras experiencias de la vida humana, nosotros no podíamos clasificarlas, ¿sí? Es decir, cuando recién nacemos nosotros no conocemos el mundo y el mundo lo conocemos a raíz de otros, pero sí tenemos experiencias muy arcaicas, ¿sí? Que se dividen en placentero y displacentero, que después nosotros le vamos poniendo como simbolización, le vamos como encasillando en ciertos lugares. Creo que es interesante matizar lo de la simbolización, Sí. porque es un concepto complejo, aunque no parezca, ¿no? Ah, ok. Entiendo por simbolización que puede ser articulado en palabra, que puede ser Exacto. descrito, es decir, estamos hablando de experiencias, Arturo, que ocurren evidentemente antes de la aparición del lenguaje, de un lenguaje ya elaborado más propio de un niño, pues yo qué sé, post 12 años, por decirlo así. Estamos hablando de experiencias que ocurren cuando todavía el registro neuronal es bajo, el terreno es permeable, es muy permeable, pero hay todavía poca siembra sináptica y por lo tanto en algún lugar van a parar esas experiencias que están invistiéndonos como individuos, pero claro, no se pueden registrar todavía de manera lingüística, no se
no se puede comprender el significado de ellas. Creo que va un poco por aquí, ¿no, Arturo? Sí, voy a tratar de aclarar porque creo que nos mentimos como en un berenjenal, pero creo que vamos a poder salir de ahí. Vale. Hay una frase muy conocida que dice, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo el inconsciente es reprimido. Justamente a esto es lo que me refiero, ¿sí? O sea, cuando uno nace, por así decirlo, es todo inconsciente, ¿sí? Porque en realidad no hay ley, es decir, solamente hay experiencia de satisfacción. Quiero esto, el bebé no dice, no puedo llorar porque a alguien le molesta. Si yo lo siento, lloro, pero porque tampoco está demarcado, por así decirlo. A partir, entonces, todo el ser humano, cuando nace, es inconsciente, ¿sí? O es ello, depende de la tópica en la que nos ubiquemos y no nos vamos a meter en las tópicas, Benjamín, ya te lo aclaro porque si no, otro día, porque si no sería mucho. Entonces, a partir de que lo vamos simbolizando, es decir, que viene un otro, que viene la sociedad, que viene la ley paterna, que viene alguien a decir, esto no es así, esto es asá, y que también viene a poner, vos dijiste muy bien, a poner palabra. Es decir, la madre, cuando ese niño llora, cuando le va dando registro, es decir, ¿tenés hambre? ¿Te duele la panza? ¿Te hiciste popó? Es decir, le va dando registro, le va delimitando, ¿sí? Entonces ahí se va metiendo, ¿sí? Estas demarcaciones y va creándose el aparato psíquico muy de a poco, ¿sí? Después vienen cuestiones más complejas, pero para que se entienda, todo esto ahí esto que va marcando, se podría decir que es la ley, que es el super yo, que es lo externo, siempre estuvo ese inconsciente ahí como magma, como que todo, cuando esto se va marcando, se va creando el yo, ¿sí? Porque es la delimitación entre lo inconsciente y entre la sociedad, entre lo real, etc. Y ese yo es el que después se va relacionando con todo el mundo. Y como ese super yo se fue interiorizando, ¿sí? Cuando viene, por ejemplo, ¿no? Yo me enojo muchísimo con vos, sí, y te quiero decir de todo, y como ese super yo está interiorizado, dice, no, porque el mandato social dice que yo no puedo hacer esto, entonces eso se reprime, y eso se vuelve inconsciente, pero lo reprimido es inconsciente, pero ya existía un inconsciente que nunca fue simbolizado, porque ya está desde nuestras primeras etapas de vida. No sé si así quedó un poco más claro. Se entiende, yo haría simplemente dos matices de nomenclatura para que pues, nuestra audiencia pueda aterrizarlos y puedan seguir escuchándolos, pero ahora sí con un poquito más de claridad. Ha salido tres conceptos que creo que son interesantes. Ha salido una palabra por ahí llamada ello, otra que es el super yo y otra que es el yo. Estas tres palabras, estos tres conceptos, ¿cómo los podríamos de manera sencilla clarificar, Arturo? Bueno, yo no sé si va a ser sencillo, pero voy a tratar de hacerlo como lo más entendible posible, ¿sí? O sea, estamos hablando si se quiere, la segunda tópica de Freud, ¿sí? Que, como hoy dije, no nos vamos a meter mucho ahí, ¿sí? Freud habla de una primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, y después una segunda tópica, ¿sí? Pero yendo un poco a la pregunta que vos me haces, como para que se entienda un poco, a mí me ayuda mucho a graficarlo, ¿sí? Entendiendo un poco el desarrollo de la persona, ¿sí? Es decir, si nosotros observamos a un niño, a un bebé recién nacido, yo podría decir que ese niño es todo ello, ¿sí? Ello, porque es algo energético, es algo pulsional, que no se me juzgue por los términos que uso, solamente quiero que se entienda el concepto. ¿Pulsional ¿sí? a qué te referirías, Arturo? Que no puede medir qué le pasa, digamos, es decir, solamente tiene sensaciones, ¿sí? Es decir, si tiene hambre llora, si le duele algo llora, es decir, no puede comenzar a clarificar, ¿sí? Y no puede regirse por la norma, por así decirlo, por lo social. El niño, este bebé, digamos, no importa si está en medio de una iglesia,
¿sí? O si está pasando el Papa enfrente, o sea, a este niño no le interesa O sea, nada está libre de juicio. Exacto, no le interesa nada, si siente algo lo hace, ¿sí? Es decir, no hay una mediación ahí entre lo que le pasa interno, externo, etc. Cuando nosotros vamos creciendo, ¿sí? Se va interiorizando, en el mejor de los casos, todo el mundo externo lo vamos interiorizando, generalmente a través de otro ser humano, porque el ser humano es un ser social, ¿sí? Que va metiéndonos, ¿sí? Lo exterior a lo interior, nos va metiendo como determinaciones, es decir, como que nos va armando. ¿Podrías poner un ejemplo, Arturo, de esto? En donde la mamá, o bueno, el exterior, como tú bien dices, ayuda al niño a crear estas primeras asociaciones, como a poner contexto, a poner... Sí, es muy llamativo porque incluso cuando se ve de fuera parece como una escena que vos decís, ¿qué está pasando acá? El niño llora de determinada manera y la madre dice, tiene hambre, ¿sí? Le va poniendo significación a ese llanto, ¿sí? El niño llora de otra manera y es, le duele la panza o está mojado. Entonces este otro va armando y va diferenciando, pero también va poniendo límites, ¿sí? Porque el ello no tiene límites, va poniendo límites, es decir, no, esto no se puede hacer, va poniendo el no es esa barrera, ¿sí? Va diciendo, no podés tocar el enchufe, va diciendo, no podés comer el popó, ¿sí? Va poniendo todos estos límites que son externos. Y después esto claramente a medida que vamos creciendo se va complejizando. Todas estas limitaciones, todas estas censuras, toda esta moral que se va interiorizando sería como este super yo, como este límite que se va interiorizando ¿para qué? Para que yo me pueda relacionar con el contexto, ¿sí? Ese super yo es la voz, eso que siempre hemos llamado cotidianamente la voz de la conciencia, el Pepito Grillo, no sé, la voz de la censura. Es como lo que nos permite ser seres humanos sociablemente aceptados. Exactamente. ¿Sería esto? Exactamente. Y ese super yo que primero es externo, es decir, que es un otro el que nos censura, el que nos pone un límite, el que nos dice no podés romper todo porque tuviste un mal día, no podés pegarle al otro porque te cayó mal, no podés escupirle a tu compañero o así miles de ejemplos, se va interiorizando, ¿sí? Se va interiorizando y se vuelve una función psíquica, ¿sí? Que antes fue externo y después fue interno, pero como hoy estuvimos hablando, primero todo era ello, ¿sí? Todo era ello. Y es como que todas estas limitaciones van creando como una costra, ¿sí? Van creando como una costra y esta costra, ¿sí? Es lo que después va a ser el yo, ¿sí? Con lo que nosotros nos vamos a manejar con el mundo. Que este yo va a tener una parte que va a estar más pegada al inconsciente, ¿sí? Que va a estar más pegada al ello, ¿sí? Que ahí también se va a ir lo reprimido, etc. Va a haber una parte que va a estar más en lo cotidiano, en la realidad, que es más el yo puntualmente, y va a estar otra parte que va a estar más pegada al super yo porque va a tener todas las limitaciones y demás. En la conversación de antes, estamos fuera de cámaras, hablábamos de diferenciar un poco este ego, este yo, del malentendido ego como algo negativo que viene de la idea del New Age, ¿no? Como el ego como la parte ambiciosa, materialista. Creo que no se refiere a eso el psicoanálisis cuando habla del yo, ¿no? Claramente, Sería como una especie de, como tú bien dices, como el que está tratando de manejarse en el mundo desde una parte consciente y una parte inconsciente, podemos decir así. Exacto. Creo que es muy interesante, aun saliendo un poco de aquí, iremos volviendo, Arturo, creo que es interesante recordar algo que es que mientras estabas hablando me venía a la mente, y es que hace muy poco fue el Día de la Salud Mental, ¿no? Sí. Quería preguntarte, pues tú como persona tan interesada en todo esto de la psique y de todas las cosas que nos ocurren, ¿cómo estás viviendo pues, el hecho de que de pronto se vuelva a hablar de la salud mental? Incluso pues, que estemos hoy aquí hablando en un podcast
no de cualquier cosa, sino de psicoanálisis, ¿no? Entonces, no sé qué significa para ti, si pudieras compartir tu vivencia en este sentido. Bueno, o sea, yo le comentaba hoy a Benjamín, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Es un día que se celebra justamente mundial en todo el mundo. Y le decía que yo quería hablar un poco sobre esto porque me parece súper llamativo que así como el hombre va cambiando, la cultura también va cambiando y que hoy podamos hablar de salud mental es algo que tenemos que celebrar. Para los que no saben, todos los años se le pone un lema al Día Mundial de Salud Mental. Este año fue salud y trabajo, un vínculo necesario o algo así, ¿sí? Y yo decía, qué interesante porque cada vez nuestra mirada más contemporánea pone a ese lugar del trabajo, ¿no? Como un ideal que se vuelve muchas veces muy exigente, ¿sí? Primero que nada me parece súper interesante que hoy podamos hablar de esto, porque hace 50 años la salud mental no estaba en los blogs, ni existían blogs, ¿no? Pero no estaba en lo cotidiano, era vos te enfermás y listo, también era algo que se tenía que excluir, es decir, si alguien tenía una persona que tenía alguna patología mental, era llevada afuera. Hace no mucho tiempo, personas que tenían trastornos mentales eran atados, eran excluidos y eran maltratados, que esto no podemos dejar de verlo, eran expuestos a mucha violencia simplemente porque no se entendía qué le pasaba. Y el ser humano en todo eso, digamos, también como que va creciendo y va mutando y que hoy podamos poner en la agenda mundial de que existe un momento y que el mundo hable de esto me parece súper interesante. Y volviendo al tema que se eligió este año, que es salud y trabajo como un vínculo fundamental, me parece también que es un tema que no se puede dejar de lado porque cada vez está existiendo más riesgo en cuanto a salud mental en el trabajo. O sea, cada vez hay más burnout, cada vez hay, y en esto hay un autor, digamos, un autor oriental que habla mucho de que por qué cada vez el ser humano contemporáneo cae más en estos padecimientos de salud mental y hablaba de que en realidad en otras épocas estaba como esto que fuimos hablando, ¿no? De lo exterior y lo interior. Él hablaba de que en otro tiempo, ¿sí? Cuando existía la época feudal, decía que los señores feudales eran aquellos que exprimían muchísimo al que trabajaba para que sea eficiente. En la época industrial eran los dueños de las fábricas que tenían a la gente trabajando 10, 15 horas en condiciones muy insalubres, etc. Pero decía que en esta época ese señor feudal y ese dueño de empresa fue interiorizado y ahora es uno el que se autoexige. Entonces, como es uno el que crea ese ideal inalcanzable de éxito que está tan ligado a lo posmoderno y a toda nuestra etapa contemporánea, es mucho más nocivo porque no sé ponerme un límite a mí mismo. Entonces, perdón que traiga esto, ¿no? En este podcast que está más llevado tal vez al psicoanálisis, pero yo creo que también es necesario, ¿no? Poder hablar de esto, porque también el psicoanálisis nos ayuda a conocernos, ¿sí? O sea, nos ayuda a ver nuestra interioridad, a poder descubrir por dónde va nuestro deseo, qué es propio y qué es externo, y que un día el mundo hable de salud mental, me pareció que no teníamos que dejarlo pasar. Una cosa que me llama la atención de lo que estás comentando, Arturo, es que precisamente si se está desestigmatizando el tema, si la gente tiene más acceso a, por ejemplo, decir, estoy yendo a psicólogo, como hemos visto con tantos famosos, tantos influencers, ¿no? Entonces,
Si hay esa posibilidad de acceder a terapia, de poder hablar de ello incluso con normalidad, ¿cómo es posible que haya tantos casos de ansiedad, depresión, malestar, tanto consumo de fármacos relacionados con los problemas psicológicos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que se esté dando esa contradicción? Bueno, es una pregunta súper compleja. Voy a tratar de ver, o sea, qué me viene a la mente, ¿no? Porque también, es decir, no, creo que no es una pregunta que tenga una respuesta correcta o incorrecta. Primero que nada, yo creo que antes no se hablaba de estos temas, como ya fuimos comentando anteriormente, nunca nadie hablaba de tenés una depresión, era si estás triste, bueno, dale a trabajar, hay que seguir adelante, nunca no se cuestionaba mucho lo que nos pasaba internamente, es decir, nunca no pensaba, el ser humano no pensaba tanto sobre uno mismo. También es cierto, vos hablaste un poco de los psicofármacos y tal, o sea, tenemos que pensar también de que si bien nosotros ya crecemos con la idea de, bueno, un clona, bueno, un ribo, bueno, no tienen más de 50, 70 años, es decir, hace 100 años los psicofármacos no existían, por lo tanto no estaba al alcance de la mano, y que también se puede hablar de esto, también habla de que hoy tenemos acceso a eso, antes no lo teníamos, digamos, por lo tanto al no tener acceso tampoco existía tanta demanda. Y después también creo que, así como dije que el ser humano es cambiante, también las patologías son cambiantes, es decir, porque el mundo es cambiante, es decir, en esta realidad que vivimos, que es hiper rápida, que todo el tiempo se nos metió una idea de éxito que está súper enlazado también, digamos, a que el mundo, hoy hay muchos autores que hablan de que el mundo está narcisizado, digamos, es decir, que está y que es un mundo más visual, ¿sí? Que en eso también ahí se meten las redes sociales, mostrándonos todo el tiempo un ideal que es inalcanzable. Entonces este ideal que es inalcanzable crea mucha frustración, entonces la frustración también crea ansiedad. Entonces creo que son como un montón de factores que se mezclan hoy en nuestro día cotidiano, ¿sí? Que está mezclado, y no me quiero meter en cuestiones sociales, pero está mezclado con el capitalismo, está mezclado con el no poder acceder a muchas cosas que son fundamentales para el ser humano, que hoy hace que todo el tiempo estemos en una rueda que sentimos que no llega a ningún lado. También es cierto que hace 60 años, 50, 100, pónganle el número que quieran, estaba muy delimitado el recorrido del ser humano, ¿sí? Es decir, y cualquiera que no se ajuste a esta delimitación era expulsado. Es decir, vos nacías, dependiendo de en qué sector social nacías, tenías un curso, ¿sí? Por más España hace 200 años, sí, el mayor heredaba todo, el otro hijo, a las hijas las casábamos con ciertas personas para que se puedan mantener, algunos se metían en el ejército, otros se hacía cura, más o menos todo lo tenían resuelto, sí. Es decir, al cambiar toda la sociedad y al darle la libertad también al ser humano, a la persona, ¿sí? Porque se abre la posibilidad con todo este recorrido histórico que tenemos, la libertad es angustiante. O sea, la libertad es liberadora, por más de que sea redundante, pero es angustiante, porque te pone a vos la responsabilidad de hacia dónde va. Y esa responsabilidad, que también en esta etapa, digamos, es muy difícil de sostener, hace que tengamos mucha frustración de querer alcanzar un ideal que hay que comprender que es inalcanzable. O sea, el ideal nos tiene que ayudar a tender a ir hacia ciertos lugares, pero el ideal en realidad siempre es inalcanzable, por eso es ideal. No sé si te contesté la pregunta, creo que es una pregunta muy compleja, pero sí creo que con esas líneas podemos como más o menos pensar qué es lo que está pasando hoy, sin ser yo un experto en el tema. Ya, pues muy interesante. Yo creo la reflexión que haces en voz alta, Arturo, ¿no? Decía Sartre, ¿no? Que estamos condenados a ser libres, o que lo único que no podíamos
de lo único que no éramos libres es que no podíamos dejar de serlo, ¿no? Y está claro de que ser libre incluye una inmensa responsabilidad y es dura a veces, ¿no? Evidentemente el modelo anterior, ¿no? Antes de la muerte de Dios, lógicamente permitía tener muy claro cuál era la dirección, estuvieras o no de acuerdo. De pronto el hombre se libera y de pronto con esa liberación se enfrenta a un infinito de posibilidades también mucho más desafiante, ¿no? Has hablado de las redes, has hablado de temas muy interesantes, ¿no? Evidentemente de esta cuestión capitalista, de que todo tiene que ser productivo, todo tiene que generar resultado, de que no exista utilidad indirecta, ¿no? Y está claro de que debe estar por ahí la respuesta a la pregunta. Yo me pregunto lo siguiente, entonces, si tan dura es esta situación y tenemos que atender a otras personas como terapeutas, Arturo, un psicoanalista, ¿qué formación o qué es clave en la formación de un psicoanalista o qué elementos son inherentes a la formación de un psicoanalista para poder precisamente poder atender a otras personas y que no haya una transmisión, digamos, de un lado hacia el otro de malestares, de traumas, de experiencias que seguramente tú o yo o cualquier otro terapeuta pues también tenemos nuestras cosas, ¿no? ¿Qué debería tener en consideración un psicoanalista? Bueno, primero que nada, todos esos temas en los que mencioné seguramente Benja después va a hacer un podcast de cada uno que estoy seguro que lo van a poder profundizar mucho mejor porque también creo que este espacio que vos estás creando, este espacio acá de conversar en el diván, también va a ayudar como a ir profundizando, ¿no? Ir profundizando cada una de las líneas que se van abriendo porque el conocimiento también se construye así, es decir, se construye en confrontación con un otro, ¿sí? O sea, todo el tiempo nosotros estamos confrontando el conocimiento y lo estamos haciendo también, porque todo el tiempo vamos como pensándonos, cambiando, etc. Bueno, solamente mencionar un poco eso y de que siempre estamos en construcción, que esto creo que es necesario poder entenderlo también. Hablabas de la formación y de cómo hacemos. Bueno, claramente hoy nos reíamos porque yo no me considero psicoanalista. Soy una persona que creo que está un poco en formación, ¿sí? Que hoy simpatizo un poco más con el psicoanálisis, pero también, como dije al inicio, el psicoanálisis ya no es uno, ¿sí? Es decir, ya existen hoy muchas corrientes que simpatizan con el psicoanálisis, el más clásico o el primero, que es el freudiano, después tenemos el kleiniano, el lacaniano, digamos, hay como hoy un montón de psicoanálisis, pero los psicoanálisis podríamos decirlo, pero lo que considero más importante es que el psicoanálisis siempre tiene como tres patas de formación, ¿sí? Que eso es muy importante. La primera es la teoría, ¿sí? O sea, poder leer, entender y profundizar la teoría, que es muchísima, porque hay infinidad de escritos, no solamente de Freud, que le encantaba escribir y que está la obra completa, pero así hay un montón de escritos psicoanalíticos, que esa es la primer pata. Después, otra pata muy importante es el análisis personal. Es decir, yo poder tener mi análisis propio, ¿sí? Porque para que yo pueda trabajar mi mundo interno, para que yo pueda trabajar mi mundo psíquico. O sea, si he entendido bien, tú tendrías un terapeuta o sea, un analista que te estaría ayudando, o lo mismo que haces tú con tus pacientes, ¿habría alguien que lo estaría haciendo contigo? ¿Es esto? Claramente, digamos, sí, yo tengo mi terapeuta, un saludo a José, que me acompaña hace ya casi 10 años. Sí, porque claramente para que no se mezclen tus cuestiones personales con las cuestiones internas, personales del paciente. Y una tercer pata que es la supervisión, ¿sí? Que es poder, cuando cierto caso, digamos, te genera algo, poder confrontarlo con otro psicoanalista, ¿sí? Que también acá es necesario aclarar que no es necesario ser psicólogo para ser psicoanalista, o sea, un filósofo si se forma con estas tres patas, después de un tiempo, tampoco estoy diciendo que cualquier persona que lee y hace estas tres cosas se pueda habilitar, un psiquiatra, un filósofo, un médico, etcétera, digamos, hay un montón de médicos que han sido excelentes psicoanalistas, digamos, que es que la tercera pata, perdón, me fui. La supervisión. La supervisión, sí. Que es esta confrontación y poder
escudriñar qué le pasa a este paciente y cómo yo voy tratando a este paciente, poder confrontarlo con un otro. Y a mí hoy, que está tan difundido todo el psicoanálisis, cuando uno elige una de estas corrientes, creo que también ayuda mucho la institucionalización, es decir, poder ir a un centro de formación, a una universidad o a un lugar que esté certificado, ¿sí? Por eso decía, no cualquiera que lee las obras completas de Freud y se abra una consulta, no, sino poder ir a estos lugares que representan también a la institución, digamos, porque también ahí crean nexos y va haciendo, digamos, que el psicoanálisis también sea más riguroso, ¿no? Hoy cuando estábamos hablando antes de esto, hablábamos de que algunos piensan que el psicoanálisis no es riguroso. Yo creo que los que piensan que el psicoanálisis no es riguroso es porque no conocen al psicoanálisis ni la formación de un psicoanalista, porque realmente es, primero que nada, súper extensa, ¿sí? Y es muy profunda, ¿sí? O sea, es decir, hay asociaciones a nivel mundial y también a nivel país que regulan y certifican, ¿sí? Mucho más rigurosas, digamos, a los que también se pueden llamar como psicoanalistas más ortodoxos, pero el psicoanálisis es muy riguroso. Supongo que también te refieres un poco a esa especie de estigma que tiene el psicoanálisis en cuanto a, bueno, estos conflictos que hay entre corrientes terapéuticas, ¿no? Ya no dentro del psicoanálisis, sino los cognitivos conductuales, que parece que todo lo que no es cognitivo-conductual es una especie de apostasía o de aberración intelectual, ¿no? Y parece ser que el psicoanálisis ha tenido sus etapas de confrontación con el cientifismo, ¿no? ¿Es científico el psicoanálisis? ¿Es un mapa distinto al cientifismo, pero que también es un mapa legítimo que ha sido elaborado con cariño para tratar de encajar a las cuestiones de la salud mental? Si es científico o no, es algo que yo donde no me quiero meter, pero sí quiero como sí dejar como que claro es que es válido. Es decir, es una corriente teórica que nació hace más de 100 años y aún se mantiene, que ha generado muchísimo avance y que también ha generado que nazcan un montón de otras corrientes teóricas en cuanto a la psicología. Es decir, casi todas las corrientes teóricas que hoy se conocen nacieron en confrontación con el psicoanálisis. Entonces, si existe una corriente teórica que haga pensar a tantos otros, me parece que es válido. Y además de eso, creo que es ineludible poder ver la eficiencia del psicoanálisis en estos más de 100 años, en un montón de pacientes y por eso, si es científico o no, no me voy a meter, pero que es eficiente y que a un montón de gente le sirve, eso es totalmente demostrable y hay un montón de estudios que cada vez se están haciendo más, digamos, y también por eso es algo reconocido a nivel mundial. Creo que hoy la pregunta si es científica o no, como que ya viene a no importar tantos, pero sí que es válido y que a un montón de gente le ayuda porque le ayuda a profundizarse. Me parece que es centrarnos en eso es lo más importante. Bueno, además que es lo que tú dices, ¿no? Que el criterio científico está bien, es un formato de conocimiento, pero puede caer en dogma también. Y además, Benja, que el criterio científico va cambiando. Es decir, o sea, tal vez hoy seamos más biologicistas o más neurocientificistas, pero también en algún momento fuimos más filosóficos, también en algún momento creímos que el mundo estaba arriba de una tortuga y eso era lo que era válido en ese momento. Entonces, querer, yo creo que también por eso el corrernos de ese lugar, de preguntarnos si es científico o no es científico, es como algo que ya hoy, o sea, está bien, algunas personas como que quieren correr al psicoanálisis con esa bandera, ¿no? Ya. No es científico, no es demostrable, abrir el cerebro y no se encuentra un inconsciente. Puede ser, pero de que ayuda a un montón de personas y de que un montón de personas a través de esta corriente teórica ha superado un montón de conflictos internos y también trastornos mentales, es
es algo que no se puede discutir. Yo creo que eso está claro, que existe evidencia y que cualquier persona que quiera acceder a ello existe. Y al mismo tiempo creo que es compatible que haya distintos mapas para llegar a ciertos destinos, ¿no? Pero sí creo que es un punto interesante. Has hablado de la supervisión, has hablado del análisis, has hablado de la formación teórica. Está claro de que decidir ser psicoanalista tiene que haber un anhelo personal ahí detrás profundo. No sé, el otro día nuestro anterior invitado, Alex Santos, que es doctor en medicina e hipnoterapeuta, él hablaba de que detrás de una persona que ha indagado tanto en cuestiones como estas, a ver lo que él llama arquetípicamente un quirón herido, ¿no? Es decir, alguien que ha tenido una vivencia concreta, ¿no? No sé tú qué opinas de eso, no sé si ese lema de que el terapeuta, en este caso el psicoanalista, es alguien que ha tenido que confrontar la vida de una manera especialmente dolorosa en algún momento de su vida. De vuelta, Benjamín es un experto en hacer preguntas complicadas, pero a ver, yo creo que una profesora nuestra nos decía que los que elegimos esta profesión, pero claramente no podemos hablar por todos, ¿no? Ya en la vida siempre hemos elegido ese lugar de cuidar al otro. Entonces yo creo que esto se ve mucho, digamos, en todos los terapeutas, en realidad, en todas las personas que dedican su vida al cuidado de los otros, que en su vida personal han pasado por esto, digamos, o sea, personalmente, o que por ejemplo han tenido lugares de responsabilidad también en su dinámica familiar, que han sido hermanos mayores, que han tenido que cuidar a alguien más chico, etcétera. Entonces, claramente no puedo hablar por todos, pero creo que siempre ahí hay algo de la vida personal y también de el querer conocer el porqué de las cosas, que creo que también eso es algo que a todas las personas que nos dedicamos a esto nos mueve un montón, porque al final el deseo del terapeuta tiene que ser ayudar al otro, ¿sí? Es decir, aunque esto puede ser muy controversial, tiene que haber una intención del terapeuta en ayudar al cambio psíquico de la persona que está entrando a través de esa puerta. Una persona que es totalmente desconocida, pero una persona que busca ayuda, al fin y al cabo. Y creo que aparece una pregunta necesaria. Me gustaría que fuéramos viendo a ver si hay algún mito que podemos desmontar, porque hay muchos mitos alrededor del psicoanálisis y yo creo que también para la gente que nos escucha puede ser interesante aclarar, ¿no? ¿Es el psicoanalista esa figura aséptica, fría, neutral, casi desconectada de lo humano que está aconteciendo en el vínculo? O como bien decías al principio, que me llama mucho la atención, dices que te llamó la atención que aquí en España había una corriente, ¿no?, que estaba por aquí vigente, que era el tema del psicoanálisis relacional, que lo primero que viene es el vínculo, la idea de estar ahí presente. Y no sé si esto tiene que ver con un poco con tu vida de esa primera etapa psicoanalítica más ortodoxa, y escapar de eso, pero luego volver porque viste que estaba todo más disponible en otras, ¿no? No sé si nos puedes contar algo de este tópico, este meme, esta simplificación de que el psicoanalista sí o sí tiene que ser una figura séptica, neutral, casi sin rostro, ¿no? A ver, como bueno, ya creo que mencionamos muchísimas veces, hay muchas corrientes, hay tipos, pero creo que eso ya quedó más también en el meme hoy, digamos. O sea, que puede haberlos, claramente puede ¿Y es haberlos. legítimo? Y es legítimo porque tiene toda una rigurosidad detrás y tiene un sentido. Después seguramente las personas que continúen haciendo estos podcasts seguramente van a hablar de estas características y el por qué, pero no necesariamente, no necesariamente. Yo creo que lo más importante del psicoanálisis es, primero que nada, la ética que maneja, es decir, el lugar donde pone el paciente y la escucha, ¿sí? La escucha psicoanalítica, que es esa escucha que va un poco más allá, ¿sí? Pero no necesariamente, yo creo que también eso ha quedado históricamente como meme, porque también por un poco la historia del psicoanálisis en algún momento respondía a ciertas cuestiones de la época, pero no necesariamente hoy ya tiene que ser así. Qué interesante. Hablábamos antes de cómo se construye el psicoanálisis y de que tú estabas
hablándonos de las 3 patas, de la supervisión, del análisis propio, para no contaminar a la relación terapéutica con nuestras cosas propias. Sale un concepto por ahí que yo sé que te gusta, porque te conozco, hemos hablado alguna vez, ya sé que te estás asustando, pero no, es un concepto que creo que lo vas a poder explicar muy bien. Y el concepto de transferencia. Madre mía. Vale, no quiero que entremos ahora en una tesina, pero sí que creo que es una palabra que está vinculada al psicoanálisis de manera... La podemos explicar de manera introductoria. Okay. ¿Qué sería eso que ocurre, eso qué se transfiere en una relación entre el terapeuta y el psicoanalista? ¿De qué va eso de la transferencia, Arturo? Bueno, Benjamín me hizo una pregunta que no sé si voy a saber responder verdaderamente, pero que está enlazada también a la formación anterior que yo hice, ¿sí? Okay. La transferencia viene a ser el vínculo que existe entre el terapeuta y el paciente. Es decir, y a través de ese vínculo que se genera, que se puede ir realizando a través del tiempo, porque algo que no dije hoy anteriormente cuando me preguntabas esto de por qué ahora, también tiene que ver para mí con la tolerancia al proceso, que es muy necesario poder tolerar que las cosas no son inmediatas. Yep. Pero la transferencia viene a ser ese vínculo y esa relación que hay entre, esa relación afectiva que hay entre... Afectiva, ¿eh? Afectiva, claramente, entre el paciente y el terapeuta. Y algo que me parece súper interesante, que esto no está relacionado con el psicoanálisis, está relacionado con la otra formación que hice, que como le comenté hoy era más en relación a lo cognitivo-conductual integrativo y así, es que existe un montón de teorías que dicen que la efectividad en los tratamientos psicológicos tiene que ver con esa relación, ¿sí? Es decir, que... Y esto hay un montón, esto sí hay un montón de estudios científicos que dicen que en realidad no tiene que ver tanto con la formación, con la corriente, con cómo, si habla, si no habla, sino que tiene que ver con ese enlace que se hace entre el terapeuta y entre el paciente. Algunos le llaman alianza terapéutica, rapport, transferencia. Quiero aclarar que cada uno de estos conceptos tiene sus especificidades, pero para el común de la gente lo entienda, este vínculo que existe entre el paciente y el terapeuta es lo que permite que después se pueda trabajar, ¿sí? Y este vínculo también se construye y también es necesario poder entender de que no todos los terapeutas van a ser para todos los pacientes. Es decir, uno tiene que poder encontrar una persona, ¿sí?, que por una infinidad de razones conecta con él, ¿sí? Es decir, yo tal vez como paciente conecte perfectamente con Benjamín, pero tal vez otra persona no pueda conectar y está bien, digamos, es decir, uno tiene que encontrar a aquella persona en la cual pueda confiar, en la cual se pueda sentir seguro, porque al fin y al cabo el despacho es un lugar que te tiene que permitir ser vos y poder encontrarte con lo más auténtico de vos mismo. Y eso solamente se puede lograr si uno se siente seguro, si uno se siente en confianza, si uno siente que puede decir lo que sea y que no va a ser juzgado. Y a raíz de eso se va a ir trabajando todas las emociones internas que tiene. Muy bueno. Cogiendo una de las cosas que has dicho y conectándolo con lo que comentábamos antes de la sociedad y de la inmediatez, esta palabra que has utilizado. ¿Qué ocurre con el psicoanálisis, la inmediatez, cuando una de las ideas, digamos, de los chubasqueros que se ha puesto encima del psicoanálisis, es que son procesos largos? Vos mismo creo que comentaste que con José ya un proceso de 10 años, pero es algo que es habitual de escuchar y vivimos una sociedad que parece efímera, la sociedad del scroll infinito, del deseo que requiere de manera compulsiva obtener una satisfacción inmediata. ¿Es este uno de los hándicaps que ha tenido el psicoanálisis? Entre otras cosas, el ritmo quizás más sosegado, con un anhelo más de profundizar, que quizás no encajaba bien con estas demandas tan urgentes. A ver, el psicoanálisis se ha actualizado, pero sí es un tratamiento profundo. Es decir, eso hay que entenderlo. Pero también porque apunta a cambios profundos, ¿sí? Y a cambios
más permanentes. Sí, yo, como mencioné, sí, llevo un montón de años con mi terapeuta porque el cambio psíquico el cual se busca, digamos, va desde las bases y el ser humano es un ser muy complejo. Entonces es un tratamiento que no es corto, no es inmediato y que tampoco muchas veces, y no me voy a meter en esto porque es muy profundo, no, muchas veces no apunta a el síntoma o a sacar algo, sino a cuestionar el porqué de eso y qué viene a decir sobre la historia de ese paciente, ¿sí? Entonces es como, sí, es un tratamiento largo, sí, es un tratamiento profundo, sí, pero yo personalmente considero que es también un tratamiento que apunta más al cambio permanente. Y llegados a este punto, Arturo, yo creo que se hace necesaria una pregunta. Nuestra gente que nos está escuchando, seguramente que va a estar compartiendo, seguro y suscribiéndose al canal y compartiendo este vídeo, se estará preguntando, oye, quizás esto es para mí, quizás yo también debería explorar estas cosas que me ocurren, estas cosas que no entiendo de mí. ¿Para quién es el psicoanálisis o para quién no es? Bueno, esa pregunta, toda pregunta que nos hace pensar, ninguna pregunta que nos haga pensar, perdón, es tonta, ¿no? Entonces yo pensaba en que, a ver, hay como tiempos en esto, ¿sí? O sea, en un primer momento, Freud como que dividía mucho, ¿sí? Que el psicoanálisis era solamente para neuróticos, que no trataba psicosis, que no trataba niños, digamos. Después otros autores decían no toda carne es carne analizable, pero hoy por hoy, y como el psicoanálisis creció tanto y las corrientes que se adecuan al pensamiento psicoanalítico también han abarcado tanto, yo creo que cualquier persona que tiene ganas de pensarse, que tiene ganas de cuestionarse cosas, que está dispuesta a abrir su mundo interno y a poder explorarse en lo más interno y en lo más profundo, puede tener un espacio seguro en alguna consulta que le va a ayudar muchísimo más a comprenderse y a través de la comprensión aceptarse y a través de la aceptación amarse y a través del amor seguir adelante. Ok, muchas gracias. Yo creo que es una manera muy bonita de ir concluyendo este segundo episodio de Conversando en el Diván, en este caso con Arturo Pereira. Os dejamos en la descripción pues los datos de contacto también para si alguno de nuestros oyentes dice, me interesa, este chico creo que puedo profundizar con él, ¿no? Espero que te hayas sentido a gusto. No era un diván, era un sofá, pero espero que te hayas sentido a gusto, Arturo. Estás invitado para cuando quieras volver a conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Benja, por este espacio. Muchas gracias a todos los que escucharon. Y como te decía hoy, encantado de en cualquier momento poder venir a hablar y a construir y sobre todo a pensarnos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Saludos a todos los que se quedaron hasta este punto del video y bueno, suscríbanse al canal de Benja que está muy bueno. Gracias.